¿El Super qué? El Super Bowl. ¿Qué es el Super Bowl? El Super Bowl es un centro donde, escucha bien, a nivel negocio, aprenda usted esto. A nivel negocio, cuando se llega a este tipo de evento, que muchos empezaron a tener información porque está siendo muy televisado y con mucha información de esto, resulta ser que me enteré en las noticias que la liga que dirige el Super Bowl, que es la NFL, resulta ser que le exige y le demanda dentro de los organizadores que el estadio, el lugar donde tiene que hacer el evento, tiene que tener espacio mínimo para más de 70,000 personas. Imagínense, para una final, un evento deportivo de los más significativos. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender, escúchelo bien, tenemos que aprender a recibir demandas de parte de Dios, porque yo creo que en los tiempos finales hay una necesidad de salvación. ¿Una necesidad de qué? De salvación. Y esa salvación representa para nosotros el que hay miles de personas que aún no conocen a Cristo, que aún no han tenido un encuentro sobrenatural con Dios, que aún no han tenido la oportunidad de experimentar cómo Dios empieza a cambiar vidas, cómo ninguna otra cosa más que Él puede cambiar nuestro parecer, puede cambiar nuestra mentalidad, puede cambiar nuestro corazón. La Biblia dice que hay una promesa muy importante y se la quiero recordar el día de hoy para usted. Esa promesa dice que Él cambiaría el corazón de piedra y nos daría a nosotros un corazón ¿de qué? De carne. Muy bien, qué bien que se la sabe. Entonces, yo no quiero que usted se lo sepa, yo quiero que usted lo viva, ¿sí o no? Y la mejor manera de saber que estamos experimentando el corazón de carne es que nosotros estamos empezando a buscar la salvación en otras personas. ¿Qué estamos buscando? La salvación en otras personas. Estamos buscando que otros sean salvos como nosotros hemos sido salvos, ¿sí o no? Hoy usted tiene una garantía, ¿verdad que sí? Que no se la da ningún seguro, que ni siquiera la paga, ¿sí o no? Usted paga seguro, cuando los que tienen auto pagan un seguro, ¿sí o no? Para los que tienen a lo mejor empleo o un negocio en blanco, usted paga un seguro, ¿sí o no? Una obra social, ¿verdad que sí? Pero el hecho de que usted entre al cielo, ¿quién lo pagó? Usted no lo pagó el Señor Jesús, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Entonces, nosotros debemos de aprender a hablar de gracia, lo que hemos recibido de gracia. Nosotros debemos de empezar a salir. Y entonces imagínense que un solo evento deportivo reúne a 70,000 personas. ¿70,000 qué? Personas. Pero algo que me impactó mucho, y aquí es donde quiero entrar, porque vengo hablando de la voz de Dios. El día de hoy te voy a hablar de la segunda parte de esta serie, que además nos va a permitir celebrar la fiesta de las primicias. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está hablando de la voz de Dios? Porque resulta ser que como nunca antes en la vida, estamos viviendo una polarización. Diga conmigo polarización. ¿Qué es una polarización? Es algo en lo que los muchos cristianos evaden. Y yo quiero enseñarle a usted a que no lo evada. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos evadirlo? Porque la Biblia nos pone en el lugar de que nosotros somos luz. ¿Sí o no? Y la luz, ¿dónde se hace luz verdaderamente? Cuando desplaza la oscuridad, cuando desplaza las tinieblas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Si nosotros ahorita vamos a hacer un efecto, ¿me ayudas ahí, Joaquín, por favor, vete al switch, por favor? Y vamos a hacer un fenómeno. ¿Diga un qué? Un fenómeno. A la cuenta de 3 quiero que me apagues las luces. No vayas a apagar el sonido. ¿Listos? Todos sentados, no se me vaya a caer alguien y de repente ¡pluc! ¿Va? 1, 2. Ahí manténlo. Escuche bien esto. Estamos sin luz ahora, ¿verdad que sí? Hazme un favorcito, allá uno de los servidores está ahí al fondo, Ariel. Ariel, te voy a pedir que abras la puerta de ahí, de donde está el departamento. Y a la vueltita vas a ver luego un contacto. Quiero que me apagues esa luz. Vamos a dejarlo más oscuro todavía, como para que dé miedo. Uy. ¿Están acá conmigo? Ok, no, pero aquí ya no hay nadie, ya nadie tiene miedo, ¿verdad? Ok, escuche bien esto. Silencio.
La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Y escuche bien esto, ¿cuándo es la luz? ¿Cuándo es la luz? En el momento en el que nosotros aprendemos a polarizar. ¿Qué es la polarización? Es cuando públicamente o socialmente empieza a haber un activismo. ¿Un qué? Un activismo donde empieza a haber una ida y vuelta. ¿Una qué? Ida y vuelta de las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué polarización tiene lo que te estoy diciendo del evento deportivo? Que va a estar uno de los personajes musicales más importantes, que justamente no es casualidad. Hace una semana y media le dieron el premio Grammy de la música. Es decir, está enviando un mensaje con su voz. Ese mensaje, le voy a pedir a nadie, le voy a pedir que los servidores me mantengan más seguridad de movimiento. Ese mensaje que él está dando es acerca de la inmoralidad. Es acerca también de todo el deterioro moral de las personas. ¿Y qué cree? Resulta ser que los jugadores que son los encargados de dar el verdadero espectáculo, porque ¿qué cree? En el medio tiempo va a haber un showtime. Y ese showtime tiene que ver con una consagración demoníaca y satánica en público. Pero los jugadores, que son los que verdaderamente reunieron y consagraron esas 70,000 almas, se pusieron de acuerdo para que cuando estaban haciendo las conferencias de prensa, empezaron a glorificar a Jesucristo. Y empezaron a decir: Jesucristo es el que me ha dado la oportunidad de estar en este lugar. Jesucristo es el que me da la oportunidad. Empezaron a decir: yo leo la Biblia, yo leo la Escritura antes de cada partido. Yo tengo a alguien, escucha, esto es poderoso. Ellos dijeron que antes de cada partido iban con su pastor, iban con sus líderes. Y entonces se creó una polarización. ¿Qué es una polarización? Es cuando literalmente a nivel global hay una lucha de criterios, hay alguna controversia, y quien no está firme se empieza a dejar llevar por cuestiones sociales y ordinarias y naturales. Pero la voz de Dios no puede ser naturalizada, porque está diseñada para que cuando se hable, Él dijo: hágase la luz. Y se empezó a polarizar todo. ¿Están entendiendo? Entonces, Dios está diciéndonos a nosotros en este momento, a ti y a mí, está diciéndonos que cuando nosotros aprendamos a usar la voz de Dios, podemos generar polémica, podemos generar controversia, podemos generar intriga, y eso nos puede poner en un lugar de misterio. ¿De cómo? De misterio. Pero diga conmigo: yo tengo que estar parado sobre la roca. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios, aún en medio de las tinieblas. ¿Qué es la polarización? Aprenda esto. El diablo es un perfecto engañador que hace que los cristianos se polaricen. Escuchen bien esto. Estaba en el Edén. Dios, todos ustedes saben que Dios creó al hombre, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo? ¿Lo puso en dónde? En el huerto del Edén. ¿En dónde? En el huerto del Edén. ¿En el huerto de dónde? Del Edén. Y en ese huerto, escucha bien esto, Dios emitió con su voz una instrucción clara y precisa. Sin embargo, el diablo, que se metió dentro del cuerpo animal de una serpiente, que dice la Biblia que se infiltró al huerto, creó una polarización. Vamos a entenderlo. Dios, ¿cuál fue la instrucción que le dijo a ese primer hombre? Del árbol del bien, del conocimiento y del mal no comerás. Pero nosotros los cristianos nos gusta comer del mal. Escuché esto, escuché lo otro, escuché aquello. Comer del mal, comer del mal. ¿Está entendiendo? Porque ordinariamente en la vox populi, ¿en la qué? En la voz popular nos fue enseñado el criterio de ponte en un lugar neutro cuando tú no sabes. ¿Está acá conmigo o no? ¿Está acá conmigo o no? Y entonces, fíjese bien en esto.
Eso es lo que dice la voz populi. Pero cuando tenemos que ser enviados a ser embajadores del reino, que somos los que traemos y llevamos luz a un criterio, a un asunto, nos puede temblar la voz. ¿Está acá conmigo? ¿Está acá conmigo o no? Entonces, ¿qué significa eso? Que muchas veces podemos decir, Dios está conmigo, pero puedo estar volviendo ordinaria su voz. La puedo estar volviendo una voz populi. Y la voz de Dios no puede ser una voz que esté naturalizada. Ejemplo práctico. Un día mi papá me dice, hijo, no era pastor, claro, ni siquiera me congregaba. Hijo, estoy cansado de que llegues tarde a la casa. ¿A qué hora llegaba? En ese momento no era pastor, Carlos. Yo llegaba a las 3 de la mañana. Entonces me dijo, hijo, si quieres salir, te voy a decir que llegues a más tardar a la 1 de la mañana. Sí, papi. Don't worry, papi. No te preocupes, papá. Yo voy a cumplir lo que te prometo. Y entonces, ¿qué pasó? Resulta ser que llegó el siguiente fin de semana. Y en el siguiente fin de semana no llegué a la 1, llegué a las 5. O sea, no fueron las 3, fueron las 5. ¿Fueron las qué? Las 5. Dígale conmigo el de lado, las 5. Dígale al lado, no te distraigas. No estés en otro lado. Las 5 de la mañana. Yo estaba a las 5 de la mañana. Y llego a las 5 de la mañana. ¿Y qué cree que me estaba esperando? Un seguro en la puerta. Y ese seguro en la puerta, ¿sabe qué me dijo mi papá? Hijo, yo te dije que a la 1 de la mañana. ¿Y qué hice? ¿Qué hice? Como dijo, pero papá, perdóname. Lo siento, I'm sorry. No lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué pasa por dentro? Estamos naturalizando la voz. Porque llegó un momento en el que se volvió popular. Diferentes personas en diferentes momentos con la misma circunstancia dentro de casa como jóvenes dijeron, los padres ya están viejos, no nos entienden. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué se hizo? Se naturalizó lo que era la voz de la autoridad dentro de la casa. Así nos puede pasar con Dios. Empezamos a naturalizar y a volver ordinarias las cosas que Dios está hablando. Pero la voz de Dios tiene una característica. La voz de Dios es inquebrantable. Adán, aunque fue llevado al misterio para que el enemigo quebrantara la voz de Dios, Dios no quebrantó lo que él había estipulado. Si Dios dijo, el día que comas de eso morirás, ciertamente así va a ser. ¿Qué pasó? Llegó la serpiente. La Biblia dice que ese reptil era más astuto que todos. ¿Más qué? ¿Más qué? ¿En qué se trataba su astucia? En hacerle creer a Adán que Dios se movía en misterio. Era una instrucción clara, pero Adán escuchó por medio de su mujer llamada Eva, le dijo lo siguiente: con que Dios no quiere que te parezcas a Dios. Esto me suena como en el trabajo. El jefe no quiere que yo crezca. El jefe no quiere que yo prospere. No me conoce, no me entiende. Engaño. Ay, no, es que la vecina me tiene envidia porque crecí. Engaño. ¿Acá conmigo? ¿Cómo? Engaño. Ay, es que mi papá no me entiende, no me deja ser libre, no me deja crecer. Engaño. Yo nunca he visto un padre que diga, quiero a mi hijo pobre. Engaño. ¿Acá conmigo? Llega uno a la iglesia con ese engaño y dice, el líder tampoco no me va a dejar crecer. Cámbieme al líder. Cámbieme al mentor. Cámbieme al anciano. Cámbieme a la anciana. Bueno, Emma, no me la cambian a nadie, me cambio yo. Engaño. ¿Está acá conmigo? ¿Está acá conmigo? Y eso pasa en el trabajo, ¿sí o no? Un día estaba yo en un trabajo, en una oficina, y estaba yo, en ese momento tenía como 18, más o menos 19 años, y me contratan en una empresa, y estaba yo como asistente del gerente de sistemas. Todavía no tenía el desarrollo profesional que llegué a tener. Pero ¿qué crees que pasó? Yo veía a los directores que se movían de repente.
Y yo decía, esos son unos ricachones. Esos, ¿qué me van a hacer caso a mí? Y yo llego y resulta ser que el único engañado era yo. ¿Por qué? Lo voy a platicar. Eso no se lo dije a la mañana a la gente de Escobar. Un día me manda a llamar un director. Yo me habían contratado, ustedes saben que hay, cuando uno está apenas generando la experiencia, a veces uno tiene contratos parciales, ¿sí o no? Y esos contratos parciales son por cierto tiempo. Hay gente que, por ejemplo, a finales del año, muchas empresas empiezan a contratar solamente para el periodo vacacional. Bueno, a mí me contrataban por proyecto. ¿Por qué? Por proyecto. Y en ese proyecto a veces duraba 3 a 6 meses. Bueno, estaba yo contratado y de repente se me acabó. Se me acabó el 20. Y entonces yo estaba echando mis vacaciones en mi casa, que no se me había acabado mi contrato. Y un día me llama. ¿Quién crees? Es un director de ellos. Carlos, necesitamos que vengas urgente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vente urgente. Ni me pidieron currículum. Ya no fui a la selección. Ya me dijo, ven, quiero que pases directo a mi oficina. Cuando llegues con la recepcionista, quiero que pases directo a mi oficina. Yo dije, pues ¿ahora qué hice? No me dijo, te vamos a volver a contratar. No me dijo nada. Yo ni pregunté por las moscas. Acá conmigo, ¿qué tal si salí debiendo algo? No pregunté nada. Simplemente llegué ese día, lo único que sí, y me fui como siempre me iba a trabajar. Corbata y traje. Así tuviese que lavar una computadora con un cepillo, no importa. Yo me iba de corbata y traje, como si fuera ejecutivo. Ya llego ahí, me dice, se llamaba Dominic, era un francés para parte de todo, que no era el gerente de sistemas. Este era el que se encargaba de expediciones importantes, porque la empresa en la que yo trabajaba se dedicaban a hacer exploraciones de gas natural directamente sobre áreas en el desierto. Era una locura lo que estábamos, donde yo estaba trabajando, además sin experiencia, imagínense. Bueno, para no hacerte el cuento largo, resulta ser que logro hablar con el tal Dominic. El Dominic era uno de los directores más pesados de la empresa, y ni siquiera me dijo ingeniero, me dijo Carlos. Cuando me dijo Carlos, yo entendí que muchas veces nos sentimos engañados en nuestra mente y en nuestro corazón porque creemos que lo que está delante de nosotros no nos quiere hacer prosperar, no nos quiere hacer crecer. ¿Estás acá conmigo? Y esa no es la voz de Dios. Y esa no es una voz autorizada. Esa es la vox populi. Esa es la voz popular y ordinaria. Pero diga conmigo, Dios quiere clarificar y abrir mis oídos, porque su mensaje, su palabra, su enseñanza sobre mi vida es prosperar, es crecer, es avanzar. Amén y amén. Entonces, pero para hacernos avanzar, me di cuenta en ese momento que yo tenía una condición en mi corazón. Adán no se dio cuenta que él tenía una condición en su corazón. Eva no se dio cuenta que tenía una condición en su corazón. ¿Cuál era esa condición? Que empezaron a escuchar la voz incorrecta. ¿Qué significa esto? Que si la voz queremos que sea inquebrantable de Dios, tenemos que aprender a estar en el mensaje de la voz correcta. ¿En el mensaje de qué? De la voz correcta. ¿Por qué? Porque la voz no habla para quebrantar principios. La voz de Dios no habla para quebrantar principios. La voz de Dios no habla para quebrantar valores. La voz de Dios no habla para abortar o saltar procesos, sino que al contrario, el proceso que Dios dijo, si tú comes de eso, ciertamente morirás, no se lo libró a Adán. Sin embargo, Adán se metió en un solo proceso por una voz que no era la de Dios. Un día llega Dios después de que ellos son engañados por la serpiente, y Adán resulta ser que se viste con hojas de higuera. ¿Se viste con qué? Con hojas de higuera. Y de repente, de buenas a primeras, aparece Dios y Dios le dice, ¿quién te enseñó a vestirte así? Eso me recuerda a mi papá un día, que se metió conmigo y lo vi mal a mi papá porque me dijo, ¿por qué te vistes así, Carlos?
¿Cómo se estaba vistiendo? Tenía 14 años y había llegado de Estados Unidos a México una corriente donde todos nos teníamos que sentir como los negros con cadena. Yo ni me ponía crema, que me pegara el sol porque me quería sentir negro. De verdad, es en serio. De verdad, Diosito Dios. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Usted verá que yo soy blanquito, ¿eh? Yo era blanquito. Ahora. Pero yo quería ser negro. De verdad, se lo digo en serio. ¿Por qué? Se lo voy a platicar. ¿Cuántos conocen al equipo de básquetbol de los Toros de Chicago donde jugaba Michael Jordan? Bueno, yo no veía a Michael Jordan. Yo veía al jugador, al compañero de Michael Jordan que se llamaba Dennis Rodman. ¿Quién era Dennis Rodman? Era un jugador que llegaba con los pelos pintados de amarillo. Y yo quería a mis 14 años estar peleando con los pelos pintados de amarillo. Espérame, que está pasando una princesa. Por favor. Bien, gracias. ¿Haga conmigo? Yo quería estar con mi pelo pintado de amarillo. Salir a la calle y que me vieran con pelo pintado de amarillo. Con mi camisa, mi pantalonzote todo gordo, así. Es más, quería caminar así como. Que me viera alguien así, con la cadena acá. Aunque no fuera de oro, pero que brillara, hijo. Pues no tenía plata en ese momento para comprarme. Bueno, nunca me han gustado tener cadenas. Pero yo quería en ese momento cadenas solo por lo que veía. ¿Tú crees? Estaba re loco, hermano. Así como ustedes, estaban re locos antes de que eran al Señor. Pero resulta ser que un día mi papá me confronta y me dice: Carlos, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te gastas el dinero en esa ropa? Y yo le dije: papá, es mi plata. Usted se acordó de eso seguramente. A usted le tocó también entonces. No tuve el único papá acá medio asesino. Y me enojó porque me dijo: ¿cómo se mete con esto? Pues así Dios se metió con Adán. ¿Quién te enseñó a vestirte así, Adán? ¿Qué significa esto? Que la voz de Dios, cuando habla para restaurarnos, primero se mete en la condición que tenemos en el corazón. Cuando se meten en cómo nos vestimos, está Dios forjando nuestro carácter. Porque la vestimenta refleja el carácter de lo que somos. La vestimenta puede reflejar si tenemos falta de identidad o tenemos una identidad muy asegurada. ¿Usted ha visto últimamente a esos jóvenes que se visten con zapatos chupín, pantalones chupines también todo pegados, su saquito y su camisa? ¿Se sienten empresarios? ¿Sí o no? Y la verdad, a lo mejor están más torcidos de la plata acá que uno. ¿Estás entendiendo? Porque a veces buscamos identidad donde no la hay. ¿Y eso por qué? Porque no tenemos referencia de la voz de Dios. ¿Estás comprendiendo? Entonces, Dios le dice: ¿quién te enseñó a vestirte así, Adán? Esa es la voz de Dios, la que empieza a trabajar con tu mentalidad, la que empieza a trabajar con tu carácter. Pero se mete en esa área porque conoce la condición de tu corazón. ¿Qué pasó? Lo único que nos demuestra esto es que la voz de Dios es inquebrantable. Diga conmigo: la voz de Dios es inquebrantable. Porque su voz no quiebra principios, valores y procesos. Adán pecó, fue destituido de la gloria de Dios, y la Biblia dice, libros más adelante, el Nuevo Testamento dice: por cuanto uno pecó, todos pecaron. Por cuanto uno pecó, la muerte entró. Se cumplió. La voz de Dios es auténtica. La voz de Dios no quebranta los principios. ¿Está acá conmigo? La voz de Dios, ¿qué? No quebranta. Pero de repente entramos a las redes sociales. Estoy en mi proceso. Si le hubiéramos preguntado a Adán, Adán hubiera dicho: yo escogí vestirme así con las olas de higuera. Nadie me dijo. Y ese no era proceso de Dios. Porque si hubiese sido proceso de Dios, entonces ¿para qué le pregunta: ¿por qué te vistes así? ¿Quién te enseñó a vestirte así? ¿Están entendiendo? Entonces hay un proceso
que no es elección de Dios, sino que se llama independencia. ¿Cómo se llama? Independencia. Y la independencia es el resultado de haber escogido la rebelión por voluntad propia. ¿Está acá conmigo? ¿Está entendiendo? ¿Está recibiendo? Entonces, escuche bien esto. La voz de Dios terminó desautorizando lo que el enemigo hizo. Y eso trajo una polarización en el Edén. ¿Una qué? Una polarización. Yo me imagino que si Adán no hubiera tenido la certeza de que Dios era Dios, entonces cuando pecó, no se hubiera sentido tan mal para irse a vestir así, para irse a envolverse o a rodearse con algo incorrecto. ¿Estás entendiendo? Entonces Adán sabía que aún en su pecado, sabía quién era Dios. Hay gente que aún aunque peca, no reconoce a Dios. Eso significa que la voz de Dios empezó a ser quebrada. Pero Dios se encarga de que su voz, diga conmigo, su voz sea inquebrantable. Entonces, la voz de Dios no la podemos volver natural, porque esta es sobrenatural. No podemos volverla una opinión pública. ¿Está acá conmigo? Aunque Dios cambia lo que está a nuestro alrededor, si Él necesita afirmar algo, lo va a hacer sin temor a decirlo. El cosmos en el que vivimos, ¿qué es el cosmos? El cosmos es a lo que Dios le llama mundo. ¿Es a lo que Dios le llama? Mundo. La palabra cosmos significa mundo, y mundo significa orden establecido. Nosotros estamos desde que nacemos en un orden establecido. Nos meten, nos insertan, y mucho de lo que chupamos o adquirimos desde que nacemos en el colegio, ¿qué cree que es? Es el cosmos. Por eso es que de repente a mí me pasó esto. Yo le digo a mis hijas, cuando se vayan al colegio, ustedes van a ver que hay muchas formas de conducta. Hay muchas tradiciones, hay diferentes costumbres, pero ustedes son responsables de hacer valer lo que han aprendido en casa. Y cuando ellas regresen con algo diferente, yo les digo, ¿quién se lo enseñó? ¿Dónde lo aprendieron? Porque en ese momento están quebrando el principio o el valor que nosotros hemos establecido en nuestro hogar. El valor que nosotros hemos establecido en nuestra casa. ¿Están entendiendo? Dios tiene valores, Dios tiene principios que en su casa. ¿Está acá conmigo? Y diga conmigo, ninguno de esos podemos quebrarnos. Entonces vemos claramente que la voz de Dios le pone límites a Adán, y todos esos límites eran para que tuviera sanidad, libertad y además crecimiento. Hay límites en nuestra vida que son para sanidad. Hay límites en nuestra vida que son para eso. Pero cuando nosotros vamos a luchar por valores, por principios, por sabiduría, vamos a vivir la polarización. Vamos a experimentar ¿qué? La polarización. Porque las tinieblas no se van a quedar ahí. Van a ser lucha. Pero diga conmigo, la luz siempre vence las tinieblas. Dilo conmigo, la luz siempre vence las tinieblas. Dile de atrás, la luz siempre vence las tinieblas. Y entonces por eso te decía, Bad Bunny hoy en el espectáculo de medio tiempo, donde se reúne miles de personas, va a hacer un acto satánico. ¿Va a hacer qué? Un acto satánico. ¿Alguien ha visto videos de Bad Bunny? A lo mejor usted está cantando canciones de Bad Bunny, del conejo malo. Estaba el otro día, yo a veces mire, yo no me paso escribiendo en Instagram, pero ¿sabe qué hago? Veo algo que interesante y lo comparto con un grupo de personas que desde mi punto de vista son las más cercanas a mi vida. No diario les estoy telefoneando, mensajeando. ¿Cómo estás, mi amor? Ay, ¿cómo te fue hoy en el trabajo, anciano, anciana? No.
pero yo le mando información. Y esta semana le mandé una información donde los niños, escúchalo bien, y jóvenes, resulta ser que descubrieron que hay un cántico que está entrando a los jóvenes y a los niños, que se llama 67. 67. ¿Y saben qué significa 67? Es como el aleluya de los cristianos. Es cuando uno glorifica a Dios, aleluya. Pero el 67 es como glorificado decir aleluya a Satanás. ¿Entiende? Entonces, si de repente usted está metido en el cosmos y usted está cantando algo de Bad Bunny, ay, que Bad Bunny, lo hay que mandarlo directamente a polarizarlo. Hay que levantarse en las redes, hay que hacer algo, hay que ser luz. Y para hacer luz necesitamos tener la voz de Dios. Porque usted necesita saber que cuando tiene la voz de Dios, hay veces que hay que decirle a alguien, me voy a meter con tu carácter, me voy a meter contigo. ¿Por qué te vestiste así? ¿Por qué hiciste esto con tu cuerpo? ¿Por qué hiciste esto con tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te lo enseñó? Y eso no es legalismo, eso es la voz de Dios. Porque está poniendo un límite para la sanidad y para la vida eterna. ¿Está acá conmigo? Diga conmigo, Dios, si pone un límite, no es por legalismo, es para sanidad y vida eterna. Amén y amén. Porque morir no se lo estaba diciendo en juego. ¿No se lo estaba qué? Diciendo en juego. Tiene que entender que en la vida espiritual pecar no tiene que ser un juego en la vida. Y hay gente que juega con eso, con la vida de otras personas. ¿Está entendiendo? ¿Está acá conmigo o no? ¿Está acá conmigo o no? ¿Está entendiendo o no? Vamos a leerlo, Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Póngalo en pantalla, hijo. No está prendido, se apagó. Calor. Cuando apagamos la luz. Nos falló el eléctrico. Bueno, imagínense, léalo en su teléfono celular. Eso, ahí viene la luz, ahí viene la luz. El ingeniero eléctrico, eso es. Muy bien, den un fuerte aplauso. Alguien que tenga la escalera, muy bien, trabajo en equipo, muy bien, eso es poderoso. Vamos a hacer una pausa este es el show de medio tiempo. No es Bad Bunny, pero tenemos a Leonardo DiCaprio. Véanlo, se parece a él. Yo diría que es un doble. Sin problemas lo puede hacer. Jack. Tiene como el vestuario de Titanic. Bueno, ya, usted se ríe, pero yo muy cercano a él, ¿no? Él convive, él todos los días está en mi casa, para que entienda. Es como mi hijo, en realidad. Está ahí todos los días, está aquí. Llega a las 9 de la mañana, siempre toca, está. A veces es el amo de llaves, y por eso tengo la confianza de decirle así, Leonardo DiCaprio, porque yo, en lo personal, yo hablé con él y digo, hijo, algún día se me sale en la iglesia y yo te pido de antemano que no te vayas a molestar. Porque pues, tú sabes que no te lo digo para cargar. La verdad es que yo creo que pues, tienes porte. Dios se está transformando. Dios te está haciendo, cada vez te está haciendo más guapo, ¿no? Ya más falta que desarrolles tú la inteligencia, el carácter, todo lo demás. ¿Está entendiendo? Porque me ha tocado ver gente guapa que cero cráneo. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Y yo quiero que este sea un hombre de Dios. Firme, poderoso, que hable, con denuedo. Él viene desde Escobar a servir. Él viene desde Escobar, viene todos los días. Es tremendo, es un chavo que sirve bien tremendo al Señor. Y calladito, va, viene, no hace nada. Es re obediente este chavo, este Ezequiel. ¿Va? Y su mamá se ha esforzado mucho por eso. Muchas gracias, hijo, de verdad. Muchas gracias por tu servicio. Y sirve acá, mire. Y él termina el servicio y se va con su mamá. Y a veces tienen que tomar el colectivo primero hasta Talar y luego de ahí de Talar hasta Escobar. Hay gente maravillosa, tan buena en la iglesia, tan hermosa de corazón, que hay que aprender a valorarlos. ¿Va? Entonces, fíjate bien. Génesis capítulo 2, verso 15 dice, tomó pues, ¿a quién? Al hombre. Dios tomó ¿a quién? Al hombre. Diga, Dios me va a tomar a mí.
Y si Dios me toma para construir un huerto, un Edén, a la manera, es decir, una casa, una habitación a la manera de Él, esa casa tiene principios, esa casa tiene valores. Y esa casa, para que sostenga los principios y los valores, tiene que tener una voz inquebrantable. Tienen que haber hijos en la casa que no quebranten esos principios, como yo lo quebranté cuando mi papá dijo a la 1, a las 5. ¿Está entendiendo? Otro principio que quebré. Le dije, voy a estar aquí en tal lugar. Y de repente me iba a la casa de otro. Oh, desaparecía. ¿A alguien le pasó así? Hay gente que hace lo mismo siendo adulto. Creemos que porque somos adultos ya podemos hacerlo. Pero en la casa de Dios hay principios, hay valores, hay cosas inquebrantables. Pero nuestra adultez y la Vox Populi dice, yo puedo hacer lo que quiero. ¿Está aprendiendo? ¿Está aprendiendo o no? Ok, entonces tomó Dios a ese hombre llamado Adán y lo puso en el huerto del Edén para dos cosas, para labrarlo y ¿para qué? ¿Qué iba a guardar? ¿Qué iba a guardar? Iba a guardar los principios, iba a guardar los estándares, los criterios que Dios estaba estableciendo, porque no era la casa de Adán, era la casa y el lugar de Dios con el hombre. ¿Está acá conmigo? Eso es un tabernáculo. El tabernáculo es el lugar de encuentro de Dios con los hombres. Nuestro cuerpo es un tabernáculo, es un templo de Dios. Es el templo del Dios vivo. Y tenemos que aprender a guardarlo con lo que oímos, con lo que hablamos, con lo que hacemos. ¿Está entendiendo? ¿Está acá conmigo? Entonces imagínense, yo ahora estoy en una etapa donde tengo que trabajar de más y que me atrevo. Y digo, voy a hacer un esfuerzo extra en mi familia. Eso va a implicar a lo mejor no estar con mi familia, no estar con mis hijas. Y empecé a dar clases de pádel. Que me agarro a unos cuantos loquillos que les empezó a dar el amor por el pádel. Y ahora le dije, vamos, con lo que sé, vamos para adelante. ¿Cómo? Vamos para adelante. Y entonces me empiezo a esforzar. ¿Por qué? Porque yo, si quiero cumplir los sueños que Dios me ha prometido para mi familia, me tengo que esforzar. ¿Está entendiendo? Y que me arranco a dar clases. Ya saben que arrancamos las clases a las 9 de la noche y terminamos a la 1:30 de la mañana. ¿Está comprendiendo eso? ¿Está entendiendo? Entonces, ¿quién lo está haciendo? Su servidor. Y eso debe de darles a ustedes la referencia y el tipo de fruto que hay de mi persona, ¿sí o no? Entonces, lo mismo Dios quería, un fruto de esa persona llamado Adán, que guardara principios, que guardara valores, que no se saltara los procesos. Y todo desde el lugar de la voz de Dios. ¿No le puso un ángel? Este ángel te va a cuidar y te va a poner una espada si tú te mueves. Solo con la voz de Dios inquebrantable. Diga conmigo, la voz de Dios es inquebrantable. Músicos, ayúdenme. Please help me. Y termina esto. Siguiente versículo, hijo. 16. Y mandó, vea la voz de Dios cómo entra en acción. Mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios pone un estándar, pone un criterio. La casa de Dios se tiene que mover con criterios claros y establecidos en su escritura, criterios claros y establecidos a través de su palabra. Yo creo que si Adán hubiese sido argentino, con todo debido respeto, me quiere chamullar. O sea, ponme a comer una cosa o la otra, pero no me digas que las dos no. ¿Está entendiendo? Algo esconde. A lo mejor yo me hubiera puesto en el lugar de la duda, la mente dividida. ¿Por qué me dice que ni del bien puedo comer? ¿Por qué?
ni del bien puedo comer. Yo un día le pregunté a Dios, ¿por qué del bien no le diste acceso a Adán? Porque en ese momento la mayor riqueza no era el bien, era la presencia de Dios. Era que su voz fuera inquebrantable, que su casa tuviera medidas acorde a la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros nos empezamos a enseñar como iglesia, los ancianos, los mentores, los líderes de red, los futuros líderes como usted, van a tener que aprender a guardar principios, valores y enseñar a otros. Y enseñar a otros a forjar su carácter para guardar esos principios. Pero lo más trágico que me impactó es que Dios mismo haya dicho a ese hombre que cualquier fruto que comiera de esos dos árboles, de ambas cosas que él comiera, confirma y diciendo, verso 17, ciertamente you're gonna die, morirás. La voz de Dios es inquebrantable. Adán no soportó la presión del enemigo que vino a sus oídos. No soportó la presión. No pudo tener claridad al momento de escuchar la voz de Dios. Empezó a haber una interferencia. Y la interferencia de esa serpiente fue hacerle ver que Dios no era tan bueno como se decía. Hoy hay un gran engaño para los cristianos. Hago esto para Dios y no veo a Dios en el asunto. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No comas de eso. Porque para comer de eso hay que abrir nuestro oído. No apaguemos nuestra fe. No contaminemos nuestro corazón, porque por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Guarda qué? Tu corazón. Y un día nuestro apóstol decía, hay demonios que no debemos ministrar, sino echarlos fuera. Y la duda es un demonio que tenemos que aprender a echar fuera. Porque imagínense ministrar a una persona que está en duda. Cuando termines de hablar, la duda va a hacer que tu hora de inversión, tus 2 horas de estar hablando con esa persona, la ponga en el lugar de la Vox Populi. Y termine diciendo, bueno, al final de todo lo que me dijo el anciano, la anciana, el mentor, la pastora, el pastor, el apóstol, el profeta, yo pienso esto. Pero Dios es claro. Dios es ¿qué? Claro. Y si te decimos, de ciertamente te va a pasar esto, te va a pasar. Después no digas, no, es que no sé qué. No caiga en el engaño. Por eso es que cuando alguien está en duda, antes de ministrarlo, hay que echar fuera ese demonio. Hay que decir, fuera, se va la duda. Porque nosotros necesitamos un terreno donde la verdad se establezca. ¿Saca conmigo? ¿Saca conmigo? Adán y Eva entraron en la duda.
Jesús un día le dijo: ¿acaso Satanás está dividido? No, Satanás no está dividido, ni se puede echar a sí mismo fuera. Por eso es que cuando estamos en duda, tenemos que aprender nosotros a autoliberarnos. Se va ahora la duda, la cancelo, rompo todo esquema que quiera poner, dos pensamientos que me quiera poner entre dos caminos. Porque la Biblia es clara, dice: yo soy ¿el qué? El camino. I am the path. Yo soy el camino. ¿Cuántas voces podemos oír? Podemos oír a Dios. Podemos oír ángeles. ¿Sabe por qué? Porque hay ángeles ministradores. En el momento en el que estamos en la duda, no recurrimos a los ángeles. Recurrimos a la vecina, de repente recurro a la comadre, al compadre. Recurre a los ángeles. El profeta Daniel recibió asistencia de los ángeles. Jacob mismo peleó contra el ángel de Jehová y fue herido en su cadera. ¿Usted se imagina contender contra el ángel de Jehová? Y en esa contienda Jacob fue herido en su cadera. No solamente eso, sino que el mismo arcángel Miguel contendía contra Satanás. Escuche bien esto. Y llegó un momento en el que el mismo arcángel Miguel dijo: basta de pelear contra Satanás. Mire que el arcángel Miguel estaba siendo enviado por Dios. Y dijo al arcángel Miguel: no, voy a parar. Y le dijo así a Satanás: que Jehová te reprenda. Porque hay batallas donde tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Que el Señor te reprenda. ¿Te haga conmigo? Pero no nos encanta la justicia propia. Y Jehová te reprenda. Podemos escuchar entonces la voz de ¿quiénes? De los ángeles. Hay ángeles ayudadores. Hay ángeles que nos van a ayudar, que nos van a asistir. Ay, no, pero estoy en duda, pastor. Padre, esta hora envía un ángel que me ayude. Que te levante. Que te tome del brazo y te saque del... Pero de repente decimos: Dios, ayúdame. Y Dios dice: ya te mandé a los ángeles, brother. Movete, dale. Movete como si fuera a jugar Boca River. Toda la ciudad se paraliza, se mueve. En el momento en el que está jugando Boca River, usted sale a polvorines y está tranquilo. Usted ve la Panamericana tranquila. ¿Está acá conmigo? A mí me gusta, por ejemplo, a las 7 de la noche, a veces los sábados. Yo a veces salgo, es una hora que me gusta salir. Y de repente veo y digo: ay, la gente, los cristianos, los hermanos están en la parada de los colectivos. Que están a punto de ir al servicio. Porque hay muchas iglesias en Argentina que el sábado de la noche tienen su servicio. Y yo digo: qué hermoso que se vean las paradas llenas de hermanos, llenos de cristianos. Yo eso pienso, ¿sabía usted? Le comparto algo muy íntimo. Voy el domingo en la mañana a Escobar y veo las paradas de gente con traje y digo: este va a la iglesia. Este no va a trabajar, este va a la iglesia. Y me pone contento ver que la gente va a la iglesia en esa mañana. El otro día veía una hermana y llevaba una escoba. No era bruja, pero iba a servir.
porque iba a la iglesia y llevaba su escoba para servir. Qué hermoso es saber que hay hijos de Dios sabiendo que quieren formar y ser educados y formados por una voz inquebrantable. La voz de los ángeles. La voz de Dios podemos escuchar. La podemos escuchar a través de su escritura. El diablo escuchó la voz de Dios a través de Jesús. Escrito está. Y el diablo reaccionó. No le dijo, yo te mando. Escrito está. Porque la escritura incluye la voz de Dios inquebrantable. ¿Están acá conmigo? Podemos escuchar, ¿qué más? La voz del diablo. Jesús, siendo hombre, escuchó al enemigo hablarle. Estoy preparando una prédica que se va a llamar El susurro de Satanás. ¿Cómo se va a llamar? El susurro de Satanás. A mí me susurró el Satanás alguna vez. Me hizo pensar mal de mi papá. Me hizo pensar mal de mi mamá. Me hizo pensar mal de mí mismo. ¿Sabe cómo se llama el susurro de Satanás? Rechazo. Es un susurro que te rompe el corazón. Te habla para romperte y para fragmentarte. Él no habla para pegar los pedazos. Él habla para romperte y fragmentarte. Y el rechazo es la peor fragmentación que un alma puede tener. No me voy a adelantar esa prédica. Pero también podemos escuchar la voz de los demonios. Jesús iba y de repente salió un encuentro, una persona endemoniada. Jesús, cuando liberó a un joven, le dijo, cállate. ¿Por qué le dijo que se callara? Porque hablan. Dijo, enmudece. ¿Por qué le dijo que se enmudeciera? Para que nunca más volviera a hablar. La iglesia hoy tiene que aprender a enmudecer cosas. Y eso significa polarizar. ¿Y sabe qué le dijo? No vuelvas más. ¡Wow! Ese es el poder de Dios. Esa es la voz inquebrantable de nuestro Padre. Y podemos escuchar al final de cuentas nuestra propia voz. En estas primicias, lo primero que el Señor me dijo, si queremos ver que lo primero sea honroso, de alta estima para Dios, no solamente tenemos que actuar para cumplir como un mandamiento de hombres, porque Dios dijo, su temor de ellos es como un mandamiento de hombres, está en la Vox Populi. Le temen más al jefe del trabajo, le temen más a perder el presentismo que temerle a Dios con su corazón, con su mente. Fue polarizante esa palabra profética del profeta Malaquías. Dijo, su honra es meramente palabrería, porque su corazón está lejos de mí. ¿De qué manera estaba lejos? Porque los principios, los valores y la sabiduría
Las cosas que Dios atesora y las hace valiosas simplemente ya eran algo de costumbre o de tradición. Pero hoy estas primicias no son costumbre, no son tradición, son una honra y una excelencia para Dios. Diga, mi primicia es una honra y una excelencia para demostrarle a mi Dios cuando estos primeros meses, estos primeros días del año he pensado en Él. ¿Cuánto hemos pensado en Él? ¿Cuánto hemos estado enamorados de Dios? Y pensamos en Él, cómo agradarlo, cómo hacer lo que... Yo recuerdo que cuando estaba enamorado, más que no lo esté ahora, pero alguna vez, que no estaba casado, lo recuerdo así rápido, lo recuerdo así rápido. Y yo decía, no manches, la tengo que ver. Voy a crear un encuentro ocasional. Todo planeado, ¿verdad? Pero pareciera ocasional. Así debe de ser nuestra primicia. Señor, lo planeé, lo preparé. Hoy, estos 30 días de enero, mira, estuve pensando en ti. Oh, cómo complacerte, cómo agradarte. Oh, porque tiene un poder la primicia. ¿Sabe cuál es? Tiene el poder de redimir y de hacer que todo esté bien durante el resto del año. La Biblia dice que será como leudar la masa. El resto se inflará por sí sola. Ese es el poder que hay en la primicia. Y la primicia son un principio, un estándar de la casa de Dios. Es una de las fiestas que hay en su casa, que es el valor de lo primero. Por eso nosotros nos congregamos el domingo, porque es el día primero. No hay sábado el primero. No digo que esté mal el sábado, a lo mejor un día vamos a tener que pasar una temporada el sábado. ¿Por qué no, verdad? Pero de algo estoy seguro, es que aunque lo pasemos el sábado, no dejaremos de honrar lo primero. Yo le garantizo que el domingo por la mañana, después de haber estado en el servicio, usted no va a decir, ya fui a la iglesia. No, usted va a decir, esto es lo primero para mi Dios. Voy a levantar mis manos a lo alto para bendecir tu nombre. Voy a levantar agradecido porque arranca la semana. No arranca el lunes para mí, arranca el día laborable el lunes, pero mi día, mi semana arranca con mi Dios. Porque mi Dios es lo primero. Y de mi boca saldrá mi primer fruto para bendecir su nombre. Para decir que eres santo, santo, santo. Y que no hay otro como tú. Y que no habrá quien me bendiga como tú lo haces. Diga, el Señor me va a bendecir como nunca antes en mi vida. Amén y amén. Déselo fuerte. Dele la honra y dele la gloria. Eso es. Póngase de pie, iglesia. Todos los que el día de hoy por primera vez celebran su primicia, yo estoy seguro que en estos primeros días de febrero usted va a ver inmediatamente la respuesta de Dios. ¿Sabe? Porque sencillamente Dios dice, los postreros serán primeros. Los últimos en saber qué pasó, cómo se hace esto. No te preocupes, que tanto sabes o que tanto no. Lo que sí sabemos es que lo que la Escritura dice, que los postreros serán primeros. Pero también hay algo importante que usted debe de saber. Yo te dije que la voz de Dios es inquebrantable y por eso hay un principio muy poderoso. Dice que mayor conocimiento,
mayor es la demanda. Le voy a pedir a mi equipo de gobierno que estén con sus familias aquí presentes. Quiero que pasen aquí adelante. Ellos van a ser los primeros en entregar y presentar a Dios sus primicias. No lo hacen porque sean el gobierno de la iglesia. No lo hacen porque sean mis amigos. Lo son, pero no lo hacen por eso. Cada uno de ellos yo lo considero un amigo entrañable en mi corazón. Los lidereo no como amigos, los lidereo porque soy su pastor. Y cuando tengo tiempo de ser amigo, soy amigo. Juego al pádel con Mati, a veces con el anciano Matías. Con Fabián a veces hacemos cuestiones de negocios, trabajo. Con la anciana Ana también hemos compartido a la mesa junto con su familia. La apreciamos mucho. Su hija es una persona que la amamos demasiado, a Gianni. Y mi hija Samar dice que su mejor amiga es la hija de la anciana Ana. ¿Cómo no amar y no valorar y bendecir eso? Pero ellos no están aquí por eso. La anciana Pau, la amamos. Dije, quiero que usted sepa algo bien importante. Ella está sirviendo. Y estas últimas semanas, varios de nuestros hijos de la casa tuvieron pérdidas. Pérdidas en el corazón, dolorosas. La Biblia dice que hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y nos sumamos a ellos en esta pérdida. Pero en estas primicias queremos que haya redención para sus vidas. Porque Dios es el único que puede restaurar y puede reparar lo que sucedió. Pero nuestras hijas, dos de nuestras hijas perdieron seres muy importantes en su vida. A la anciana Paula la amamos también un montón y es una amiga porque ella tuvimos el placer de compartir los primeros 3 meses de que llegamos acá a Argentina, los compartimos con ella y su esposo, evidentemente. Con cada uno de ellos tengo vivencias maravillosas, pero ellos no están aquí por eso. Ellos están aquí primero porque son el modelo de este ministerio. Ellos son el modelo de esta casa. Ellos están aquí porque saben cargar con la demanda que eso representa. A mayor conocimiento, mayor es la demanda. Es lo que dice la Escritura. Cuando nosotros nos basamos en la Vox Populi, por eso le enseño esto, para ministrarlo a su corazón, vamos a creer que todos somos iguales delante de todos. Y la Biblia es clara al respecto. La Biblia dice que a mayor conocimiento, mayor es la demanda. Hay gente que no se siente demandada, pero ellos sí. Y para mí es un honor presentarle a Dios no solamente que tenemos una iglesia, sino que hay hijos que hemos preparado para que lo honren a Él porque han entendido la demanda que eso representa. Y eso hace digno a esta casa. Eso hace digno a este ministerio. Quiero bendecirlos a todos los ancianos y mentores, líderes de red de este ministerio. Quiero que se acerquen con sus familias y vamos a orar por estas primicias. Vamos a arrancar con ellos. Mientras que se van acercando al resto del pueblo, yo quiero decirle que va a presentar sus primicias de manera ordenada. Una vez que terminemos de orar por ellos, ellos me van a ayudar a orar por las primicias de ustedes.